A muchas personas nos encanta leer. Dedicamos horas y horas a sumergirnos en grandiosos libros y nos adentramos en esos increíbles mundos. Sin embargo, hay libros que ocultan siniestros misterios que deberías de considerar y pensar dos veces antes de adentrarte entre sus páginas. ¿Has escuchado alguna vez hablar del libro de las sombras? Bienvenidos una vez más a Historias con Fran. En esta ocasión, te invitamos a un mundo místico y oscuro, donde antiguos secretos y poderes ocultos se entrelazan. Descubre la magia prohibida y los peligros que acechan a aquellos que se atreven a desvelar sus páginas. ¿Estás listo para adentrarte en este fascinante viaje hacia lo desconocido? Acompáñame. Esta historia comienza con un misterioso y antiguo grimorio llamado el Libro de las Sombras, utilizado por practicantes de la más oscura brujería y magia. En él se registran hechizos, rituales, conocimientos esotéricos y experiencias personales relacionadas con la práctica mágica. Se dice que el libro fue creado por un poderoso brujo hace siglos, quien buscaba dominar a los seres de sombras y utilizar su poder para obtener control absoluto sobre la vida y la muerte. Pero, sin embargo, sus siniestros planes se vieron frustrados cuando los cazadores de brujas finalmente acabaron con él, sellando finalmente el libro en un lugar oculto y protegido, con tal de que nadie jamás volviese a encontrarse con lo que en él se relataba, pues quién sabe los horrores que podrían liberarse de otro modo. De esa manera, la leyenda del Libro de las Sombras pasó al olvido para muchos, pero no para los curiosos. Corría el año 2017 y una estudiante llamada Stacy se encontraba en la biblioteca preparándose para la creación de su tesis de arqueología. Buscando nuevo material para su estudio, acabó en los lugares más recónditos del lugar, donde solo un libro captó su atención por su extraño contenido. Un libro que hablaba de leyendas y relatos místicos que desentonaba en una biblioteca estudiantil. Guiada por la curiosidad, Stacy decidió revisar de qué trataba, solo para toparse con la historia del mismo Libro de las Sombras, quedando fascinada por el siniestro misterio que, según leía, se encontraba en sus viejas páginas. Y a pesar del aparente peligro, ella solo pudo imaginar el gran reconocimiento y admiración que llegaría a tener quien encontrase una pieza tan misteriosa, sin mencionar el gran proyecto de tesis que serían. Con determinación, Stacy decidió embarcarse en la aventura que la leyenda proponía. Las narraciones coincidían en señalar un bosque temido, famoso por sus misteriosas desapariciones, ruidos inexplicables y avistamientos. La mayoría del pueblo vecino evitaba incluso mencionarlo, pero para Stacy, la perspectiva de un gran descubrimiento académico superaba cualquier temor. Al entrar en el bosque, pronto entendió las advertencias. Parecía que las sombras mismas cobraban vida, y una sensación constante de no estar sola la envolvía. En medio de su ansiedad, un ruido la sorprendió y sin pensar, corrió hasta que cayó en una cueva. Aunque estaba oscuro, el lugar le pareció, irónicamente, menos amenazador que el bosque que acababa de dejar atrás. Siguiendo la tenue luz de su linterna, Stacy caminó por lo que parecían ser horas buscando una salida. Pero lo único que encontró fueron más y más pasadizos que ya no parecían ser obra de la naturaleza. Años de estudiar le permitieron reconocer fácilmente que no se encontraba en una cueva ordinaria, sino en los restos de ruinas de gran antigüedad, y que a la vez no tardó en reconocerlas al perfectamente recordar haberlas visto en el mismo libro que había leído en la biblioteca. Pero ella no se contentaba con solo esto. Necesitaba algo más para su investigación. Necesitaba encontrar ese Libro de las Sombras. Corriendo a lo largo de las ruinas, ya no le importaba sentirse observada. Su convicción le permitía ignorar el siniestro ambiente que ahora recorría, hasta finalmente encontrar un largo pasillo inexplicablemente iluminado con velas, pero que la guiaban hasta el final, donde, luego de su búsqueda, finalmente lo encontró, el legendario Libro de las Sombras, extrañamente predispuesto en una mesa. Sin perder el tiempo, ignoró ese detalle y se dispuso a leer página tras página. Los horrores de las leyendas probaban ser ciertas. Maldiciones escabrosas, torturas inenarrables, tormentos más allá de su comprensión. Su entusiasmo inicial pasó a convertirse en preocupación. Las páginas parecían escritas con sangre figurativa y hasta literalmente.
Ya podía entender por qué es que este libro había sido sellado de la faz de la tierra. No era algo que debía jamás ver la luz del día, pero su arrepentimiento acabó llegando demasiado tarde. Con un creciente malestar en su corazón que se apoderaba y nublaba sus sentidos, entendía que con tan solo abrirlo ya había cometido un error. Las miradas que podía sentir desde el bosque parecían acercarse cada vez más, como una invisible fuerza que iba a por ella en este preciso momento. Y en medio de su pánico, una voz resonó desde las sombras, una voz familiar, la de su madre de hecho. Aliviada por un segundo, pasó absolutamente horrorizada cuando la voz demostró no provenir de quien creía, sino que de una figura completamente oscura, sombría. Caminó a ella, y pronto una más brotó de la otra esquina, luego otra, y así sucesivamente hasta que inundaron el cuarto. Stacy, sin otra opción, solo pudo correr despavorida, arrojando el libro al suelo y arrepintiéndose de tan siquiera haberse adentrado en este lugar. Corriendo entre lágrimas, acabó por desmayarse debido al impacto de la situación, rindiéndose ante el aparentemente inminente final que la aguardaba, solo para despertar en la mañana, no en la cueva, no en su cuarto, sino en una cabaña. Un desolado y pequeño inmueble que por un momento le devolvió el aliento y se sintió aliviada, hasta que vio por la ventana y se dio cuenta de que aún se encontraba en aquel horrible bosque. La única diferencia ahora siendo que las miradas ahora tenían forma y se escondían en los árboles acechándola. De repente la puerta de la cabaña se abre y entra un viejo hombre, que al parecer fue quien la rescató de la situación, solo para arruinar su esperanza, revelando la verdadera naturaleza de la situación. Stacy había despertado la maldición de aquel viejo libro, pero no era la única. Cientos de almas habían llegado hasta aquella cueva, a aquel corredor, y leído aquel libro, pero al parecer tan solo 2 habían podido sobrevivir y se encontraban ahora mismo en aquella cabaña, de la cual el hombre ha intentado escapar por años. Pero cada vez que alguien vuelve a leer el libro de las sombras, la maldición cobra más fuerza y las maliciosas figuras del exterior aumentan en número. Ya no había futuro para ella. Lo único que quería era realizar un buen proyecto, pero gracias a ello, ahora está encerrada en medio de un sombrío bosque, donde pasará el resto de sus días, lamentándose por haber jugado con la maldición del libro de las sombras. Suscríbanse para más historias como estas, denle like y comenten si se atreverían a leer este espeluznante libro. ¡Hasta la próxima dimensión!